19 de abril del año 2020. Mando también un saludo cordial a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven por este medio en otros lugares. En estos días, la palabra que más se escucha es sin duda la palabra coronavirus. Una pandemia que ha puesto a nuestro mundo en cuarentena. Por eso quiero compartir una reflexión respecto a una reflexión que responde más bien a una pregunta. La pregunta es si esta pandemia es una forma como Dios está llamando la atención a la iglesia y a la sociedad, o simplemente es un hecho en el cual Dios no tiene nada que ver. ¿Qué piensa usted? En Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 8, nos dice la palabra del Señor de esta manera. En este mismo tiempo, se refiere durante el tiempo del ministerio de Jesús, ministerio público de Jesús, estaban allí algunos, tampoco sabemos quiénes son esos algunos, pero habían algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, le estaban preguntando, Señor, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas que Pilato ha matado a unos galileos que estaban ofreciendo sus sacrificios en el templo? Y vino Pilato y mató a los galileos y su sangre de ellos lo mezcló con la sangre de los sacrificios. La idea es, Jesús, ¿tú qué nos dices? Y Jesús, en vez de responder sobre la naturaleza del problema en sí mismo, o sea, referirse a los hombres que habían sido asesinados, Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo, no. Jesús está diciendo, no es que sean más pecadores que los galileos, pero a este punto, antes les digo a ustedes que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y estos mismos hombres también le habían hablado a Jesús acerca de 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. El sentido de la pregunta es la misma. ¿Qué piensas tú, Jesús, de eso? Y otra vez Jesús, les dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Y si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ahora, sin entrar en el análisis de este texto, pero partiendo de este y pasando luego por otros pasajes de la Escritura, intentaré responder a la pregunta inicial. Reitero la pregunta: si la actual pandemia que estamos viviendo es una forma como Dios está llamando la atención a la iglesia y también a la humanidad, o simplemente es un hecho en el cual Dios nada tiene que ver. Podemos responder esta pregunta desde dos corrientes de pensamiento. Quizá hayan otras, pero me limitaría a responder desde dos puntos de vista, desde dos miradas diferentes. Una primera corriente de pensamiento es aquellos que dicen que esta pandemia es un hecho de la naturaleza o producto de un ser humano que tal vez manipuló y que Dios tampoco no tiene nada que ver en esto. Esta corriente de pensamiento
está representada por algunos teólogos liberales. Ahora, sé que esta palabra, teólogos liberales, para muchos puede ser desconocida, pero para tener una idea de esto, permítame dar una breve referencia al respecto. La teología liberal se desarrolló principalmente en Alemania durante el siglo XIX, con raíces que se hunden en el espíritu de una época marcada por la Ilustración y el historicismo. Esta teoría liberal no cree en la infalibilidad bíblica, tampoco cree en la exclusividad de la salvación en Jesucristo, y convierte a Jesús en un mero hombre, y este es el punto, y solo cree en un Dios de amor. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a un senador de la República en uno de los canales de televisión aquí en Chile. Él es creyente, evangélico, digamos que da testimonio de ser un evangélico. Y él afirmó en esta entrevista que este COVID-19 era parte de un castigo divino, o era derechamente un castigo divino. Uno de los panelistas, yo diría que casi se le fue encima, en cierto modo reclamándole, increpándole, que cómo era posible que un senador de la República creyera en un Dios castigador. Muchos teólogos liberales y tantos otros sin serlo, y mucha gente sin serlo, sostienen que la pandemia del COVID-19, así como tantas otras y desastres que han habido en la historia humana, no podrían ser hechos atribuibles al mundo, no podrían ser hechos atribuibles a Dios, sino al mundo natural, y que la ciencia puede explicar, y que si Dios existe, pues no tiene nada que ver en esto. Bueno, inclusive en la propia iglesia de estos días se tiende a creer más en un Dios que solo ama. Se ve eso en los templos, se ve eso en los púlpitos. Un Dios que ya no es capaz de castigar. Esto es una característica de nuestra época. Pensar en un Dios que solo ama y que prospera, pero no un Dios que ejerce disciplina sobre sus hijos. Un Dios que es capaz de ejercer fuertes castigos. Entonces, una segunda corriente de pensamiento, digamos en una postura distinta a la de la teología liberal, es la que ha primado por más de 2000 años en el cristianismo. En esta mirada se ve igualmente a un Dios de amor. No se niega que Dios sea amor. Por supuesto que Dios es amor. El único Dios verdadero. Su amor es eterno. Dios mismo es amor. Y su amor, el amor de Dios, con el que tanto nos amó, hizo que su Hijo Jesús fuera a una cruz. Precisamente sobre esto hemos estado reflexionando en el Domingo de Resurrección y en Semana Santa. No obstante, al grande amor de Dios, cosa que no podemos dudar en absoluto, el grande e inmenso amor de Dios. Hay un himno que dice: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, nunca podrían describir el grande amor de Dios. Pues ese es el Dios de amor que creemos. Pero ese mismo Dios de amor, ese mismo Dios que es amor, también es justicia, también es juicio. Y ese amor le lleva a nuestro Dios a veces implica disciplina, llamados de atención y a veces juicio, pero aún a través de todos ellos,
Nuestro Dios busca llevar al ser humano a un proceso de reflexión, de arrepentimiento y de conversión. William Barclay, comentando el texto que hemos leído de Lucas 13, dice lo siguiente: no podemos decir que el sufrimiento del individuo siempre sea la consecuencia inevitable del pecado, pero sí podemos decir que el pecado y el desastre nacionales están íntimamente relacionados. Ahí se habla del pecado individual y del pecado social. Ese es mi comentario personal. Sigue diciendo: la nación que escoge el mal camino acabará sufriendo por ello. Pero el caso del individuo es muy diferente. No es una unidad aislada, sino unida con otros en la solidaridad de la vida. A menudo puede que uno objete hasta enérgicamente al curso que está tomando su nación, pero cuando lleguen las consecuencias de esta decisión nacional, no puede escapar a ellas. Sigue añadiendo, dice: el individuo se ve involucrado a menudo en una situación de la que no es personalmente responsable, y si sufre no es por su culpa, pero la nación es una unidad y escoge su propia política y cosecha su futuro. Siempre es peligroso atribuir el sufrimiento humano al pecado humano. Y aquí abro un paréntesis. Recordemos el caso de Job, un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo vemos sumido en un tremendo sufrimiento. Sigue diciendo Barclay: pero es indudable que la nación que se rebela contra Dios va camino al desastre. Y yo añado que también es indudable que el individuo que se rebela contra Dios sufrirá consecuencias. Fin de la cita. Jesús dijo que el sol, cuando sale, sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y que cuando también llueve, llueve sobre justos e injustos. Esta pandemia está cayendo sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y ahora permítame echar una mirada a las páginas del Antiguo Testamento para seguir ampliando esta segunda idea, esta segunda corriente de pensamiento. Y en estas páginas del Antiguo Testamento veremos lo siguiente. Punto 1. A causa de la maldad de los hombres, como lo describe Génesis 6:5. ¿Qué dice Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Bueno, a causa de eso vino el diluvio que nos narra Génesis capítulo 7. Hay quienes han investigado este punto respecto al número de muertes que habría habido en aquel diluvio, y el cálculo estimado es entre 15 o 20 millones de personas que murieron por la causa que lo describe Génesis 6:5. La maldad era tan grande de los hombres en la tierra, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Un segundo caso, a causa de la maldad escrita en Génesis capítulos 18 y 19, vemos que 2 ciudades fueron consumidas con fuego, Sodoma y Gomorra. Estas ciudades se habían convertido en nidos de perdición, en nidos de corrupción, y fueron destruidas con fuego. En Deuteronomio, otro caso, la última ley, capítulo 28, del 1 al 14, Moisés reúne al pueblo y como pastor que era, como padre que era, se dirige al pueblo y les dice, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, ¿qué pasará? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego comienza describiendo una lista de grandes bendiciones de Dios que se extienden hasta el versículo 14. Luego viene una advertencia respecto a las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28, del 15 al 68. En el versículo 15 dice, pero acontecerá, sigue diciendo Moisés, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no oyeres, distinto a lo anterior. En lo anterior es, si guardares el mandamiento, si pones por obra sus mandamientos, si oyes atentamente la voz de Dios, etc. Vendrán bendiciones. Ahora es lo contrario. Si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios a través de Moisés. Y luego viene una larga lista de maldiciones que va desde el versículo 16 hasta el versículo 68. Y hay ejemplos que abundan. Podría mencionar brevemente cómo Israel, esta nación, que era la niña de los ojos de Dios, el pueblo escogido de Dios, este pueblo rompió el pacto, violó la alianza con Dios. ¿Y qué pasó? Apareció ahí el Dios que es solo amor de la teología liberal. ¿Qué hizo Dios? Pues este pueblo que había violado el pacto, que había quebrado la alianza con Dios, sufrieron exilios muy dolorosos. Y si uno se adentra en la historia, encuentra abundante información al respecto. Por ejemplo, uno de los exilios es el exilio babilónico, siglos 4 antes de Cristo. El otro exilio, el de Persia, de Media, siglo 3. El otro exilio, el de Grecia, también por el siglo 3, entre el 371 al 140 antes de Cristo. Y finalmente Roma. Roma invade, más o menos por el año 100 antes de Cristo, y por el año 69, 70 se produce la destrucción de Jerusalén, y esto produjo un exilio de casi 2000 años. Recuerden que el pueblo de Israel recién retorna a su nación, retorna a su territorio, ese territorio que Dios le había dado en el año 1948. Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, narra el terrible dolor y sufrimiento que causó esta destrucción de Jerusalén. Y pasando al Nuevo Testamento, vemos que en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 22, habla que vendrán guerras, pestes y hambres y terremotos, y todo esto será principios de dolores. Habla que se levantarán falsos profetas, que la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará,
y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y escuche esto, porque habrá gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios, en su infinita misericordia, acortará los días, porque si los días no fueran acortados, entonces nadie sería salvo. Y en Apocalipsis capítulo 16 encontramos las 7 copas de la ira. Usted puede leerlo en Apocalipsis capítulo 16. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y ahí habla del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, cada ángel derramando la copa de la ira en diferentes lugares. El cuarto ángel derramando su copa sobre el sol. El quinto ángel derramando su copa sobre el trono de la bestia. El sexto ángel derramando su copa sobre el gran río Éufrates. El séptimo ángel derramando su copa por el aire. Y dice: y después que se derramaron las 7 copas de la ira, salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Cómo decir entonces que Dios es solo amor, que no castiga, que no pasa nada, que ama tanto al pecador, que da igual como viva? Desconocer esto, hermanos, amigos, es no haber entendido las Sagradas Escrituras. ¿Y qué decir de la cruz? La justa ira que nuestros pecados despertaron en Dios se ejerció plenamente sobre el siervo sufriente cuando Dios cargó el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. El Salvador nuestro, el Cordero de la Pascua, como dice Corintios 5, aquel que no conoció pecado, hecho por nosotros pecado, 2 Corintios 5:21, haciéndose maldición por nosotros, Gálatas 3:13, y por tanto extinguiendo la ira del Padre contra nuestro pecado, Hebreos 2:17. Es por los méritos de la muerte expiatoria de Cristo por nosotros que hoy somos perdonados, somos reconciliados con Dios y tenemos una esperanza viva. Para terminar, permítame decir lo siguiente. Lo único que les pido es que me escuchen. No tienen necesariamente que creerme a mí. Analicen lo que acabamos de leer y saquen ustedes mismos sus conclusiones. Como iglesia, tenemos que leer los signos de los tiempos y pedir en oración que el Espíritu Santo nos ayude a discernir qué es lo que Dios está queriendo decir a la iglesia en este tiempo tan particular y tan especial en el que estamos viviendo como iglesia, como sociedad y como mundo. Muchos están reflexionando acerca de la fragilidad y de cuán vulnerables somos.
Me llamó mucho la atención este dato. El presidente del Banco Santander de Portugal falleció por coronavirus y su hija en una cuenta de Twitter escribió, abro comillas, somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo tan simple como es el aire. El dinero se quedó en casa. Hermanos, les invito a pensar con humildad delante de Dios, que quizá también seamos merecedores del castigo. Las copas de la ira se irán derramando. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que su misericordia nunca nos abandone. Esa debe ser nuestra oración y nuestro clamor constante, porque si Dios retira su misericordia de nosotros, no quedará nada de nosotros. Oremos para que estemos llenos del amor para con todos, comenzando con nuestra propia familia. Amemos a los que no piensan como nosotros. Amemos a todos, sintamos como hermanos a todos, recordando que no somos nada y que, aunque a veces creemos que somos mucho, pues no somos nada sin el Señor. Y lo remarco, hermanos, amigos, sin el Señor no somos nada. Que sea este tiempo de cuarentena un tiempo de reflexión espiritual, de reconciliación, de avivamiento, de arrepentimiento, de comenzar de nuevo en el camino de Dios, de valorar más a la familia, de apreciar más la vida y aprender a vivir sabiamente. Entendemos lo que va a venir. La profecía está escrita y sabemos qué hay detrás de los hechos, y que Dios actúa hoy como actuó en la historia, y que el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de los apóstoles, ese Dios es el mismo Dios de hoy y de nosotros también, y que ese mismo Dios nunca nos ha abandonado. Y si usted, ahora me dirijo a usted que quizá todavía no es un creyente, que no es un hijo de Dios, usted que circunstancialmente me escucha en esta ocasión y aún no ha entregado su vida a Jesucristo, mi llamado es a que lo haga hoy, porque hoy es el día de salvación. Crea en el Señor para vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en esta vida eterna. Porque no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama y hoy puedes comenzar una nueva vida con Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a leer los signos de los tiempos y aplicar correctamente y bíblicamente lo que tú nos estás queriendo decir como iglesia, como familia, como individuos.
perdónanos de todo pecado, llénanos con tu Santo Espíritu y danos el poder para ser portadores del gran mensaje de salvación y vida eterna. Oramos en el glorioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.